Berit Shalom Internacional presenta Hablemos de Torah con el Roe Israel. Es por hecho que hemos actualizado esta menora que siempre ponemos, donde están todas las celebraciones, empezando a la derecha con el Shabbat, Pesa, el Mapsá, Bikurim, el Shavuot, Teruah, Kippur y Sukkot. Son las 7 celebraciones. Esto lo tuvimos enseñando hace poco en un Shabbat sobre que el Shabbat es la primera Mikrai Kodesh de Yahweh. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sabía que el Shabbat es un Mikrai Kodesh? Porque se le llama Mikrai Kodesh a Pesa, a panes sin levadura, a Shavuot, a Bikurim, a Teruah, a Kippur, a Sukkot. Mikrai Kodesh. Pero ¿usted sabía que el Shabbat de Yahweh es un Mikrai Kodesh? Y esto es lo que vamos a ver en este Shabbat número 26. La pregunta, el Shabbat, ¿cuántos de los que lo guardan dudan que sea la primera Moed de Yahweh? Yo sé que hay personas que nos están viendo por primera vez o todavía pues no han alcanzado el estudiar los tiempos, pero les hago esta pregunta y con amor y valentía, dígame, no, yo lo dudo. El Shabbat, no estoy hablando del sábado, estoy hablando del Shabbat de la Torah cada 7 días. ¿Cuántos de los que lo guardan dudan que sea la primera Moed de Yahweh? Esto en base de que el judaísmo mesiánico nos enseñaron, el judaísmo de Israel, el pueblo judío, nos enseñaron que son 7 fiestas. Y las 7 fiestas son las 7 Mikrai Kodesh de Yahweh. Escuche bien, el Shabbat incluso enseñan que es una celebración aparte de las 7 celebraciones. Escuche bien. Ahora yo les envío esta pregunta y yo quiero su participación. ¿Cuántos de los que guardan el Shabbat dudan que la primera Moed de Yahweh sea el Shabbat? O sea que el Shabbat es parte de las 7. El Shabbat no se puede quedar fuera. Y estamos enseñando en estos Shabbatot de que desde usted duda, vamos a verlo. Esa es la pregunta que se lo envío. Piénsela y contésteme. Y con valentía y amor, dígame, sí, yo dudo, yo opino, yo esto. Dígame lo que usted sienta si es que todavía no entiende de que el Shabbat es la primera Moed de las 7 Moed. Mientras tanto, vamos a continuar nosotros. Amén. El sistema religioso, el que es exportado desde Israel, porque el cristianismo nunca conoció tal cosa, ordena que estas son las 7 fiestas bíblicas: Pesa, Mapsó, Bikurim, Shavuot, Teruah, Kippur y Sukkot. Incluso el sistema judío mesiánico practica en la semana de Mapsot, celebran Bikurim también, cuando la Torah enseña que es allá en Shavuot cuando se celebra Bikurim, y Vayikra 23 también enseña que es en Shavuot que se celebra Bikurim. Eso que usted mira en pantalla es incluso, hay libros, han escrito libros de las 7 celebraciones, así como usted las ve. Ahora con los años de estudio, los años que seguimos aprendiendo, me doy cuenta que muy pocas personas quieren buscar en las escrituras. Todos desean repetir lo que los demás dicen. Hay cantidad de personas, líderes de grupos que repiten lo mismo. No llevan una enseñanza basada en indagaciones. Y esto es lo bonito de estudiar, indagar. Amén. Y para empezar, vamos a ir a Vayikra 23-24. Lo que nos ocupa, y yo quiero su atención. Recuerden, mañana estamos en la celebración de Yom Teruah a las 3 de la tarde, pero hoy yo quiero su atención y su participación. Recuerde la pregunta que hice. Quisiera su feedback. Quisiera su mensaje de regreso para nosotros. Ok. Vayikra 23-24, lo que nos ocupa
dice así de esta manera. Leemos del texto de Sefer Dabar. Dice así. Habla a los Bnei Israel diciendo, en el Jodesh 7, en el primero del Jodesh, será para ustedes un Shabbatón Zikaron Teruah, Mikra Kodesh, Shabbatón memorial de aclamación, convocación apartada. Todo labor o trabajo no harán, y ustedes ofrecerán ofrenda hecha por fuego para Yahweh. Amén. Tenemos aquí cuando se habla de Teruah. Vemos allá arriba, Sefer Dabar trae el texto hebreo, dice Shabbatón Zikaron Teruah Mikra Kodesh. Y yo quiero su atención, amén, a lo que vamos a hablar. Vemos que la presentación de Yom Teruah la presenta la Torá en Vayikra 23 como un Shabbatón Zikaron Teruah Mikra Kodesh. Ahora, vamos a ir al texto hebreo de la misma porción de Vayikra 23-24 y vamos a leerlo y dice así. Daber el Bnei Israel lemor, Bachodesh hashvi'i be'echad lachodesh, yiyeh lachem Shabbaton Zikaron Teruah, Mikra Kodesh, kol melechet avodah lo ta'asu, behik ravtem ishe la Yahweh. Amén. Aquí tenemos el texto hebreo en Vayikra 23-24 y encontramos en hebreo lo que leímos en español, Shabbatón Zikaron Teruah. Ahí está. Así se le llama a esta celebración. Si usted aprendió otra, usted sabe que no está en la Torá. Shabbatón Zikaron Teruah. Ahora, algo muy importante. En los textos hebreos, cuando se termina un tema, se pone esta samek, como cerrando el tema de lo que se está hablando. Ya aquí se explicó y se entendió que Moshe le hablara a los hijos de Israel y que le dijeras que en el mes 7, en el primero del mes, será para ellos, para los hijos de Israel, Shabbatón Zikaron Teruah, una convocación apartada, Mikra Kodesh. Amén. No van a hacer ningún tipo de trabajo, ¿ok? Y van a celebrar este día. Mire qué interesante. Y nos encontramos con el cierre del tema. Ya no se explica más del tema de Yom Teruah. Ya no se explica. Amén. Pero nos quedamos con que es un Shabbatón Zikaron Teruah, Mikra Kodesh. Amén. Muy importante. Le da el texto amarillo donde dice Shabbatón Zikaron Teruah, nos habla de lo que en sí es esa celebración y que se tiene que hacer porque es una reunión apartada, una convocación apartada. Amén. Con ello dicho, es que ahora, después de muchos años que estuvimos practicando, incluso se practica Rosh Hashanah, cuando eso no existe en la Torá, pero son dos temas diferentes. Eso es, el tema de Rosh Hashanah es de una religión y Shabbatón Zikaron Teruah es de la Torá. Muy importante. Amén. Entonces, sacamos del texto hebreo el Shabbatón Zikaron Teruah Mikra Kodesh. Con ello nos lleva a pensar, ¿por qué le llama Shabbatón? Esto es algo muy importante, que es para nosotros que guardamos el Shabbat cada 7 días. No estoy hablando de todos los sábados, no. Cada 7 días de la Torá. Es muy importante saber estas cositas. Por ello, les pedí su atención. Entonces, vamos al día 7. Vamos a comparar lo que leímos aquí, donde dice Shabbatón Zikaron Teruah, Mikra Kodesh, está hablando de la celebración de Yom Teruah. Pero ahora yo quiero comparar algo. Y con su atención vamos a ver esta declaración. En el día 7 en Vayikra 23:3, vamos a leer en el texto hebreo, búsquelo usted en su escritura, Levítico 23:3. Leemos Hasak y dice así. Sheshet yamim tease melacha ubayom hashvi'i
Shabbat, Shabbaton, Mikrai Kodesh. Kol melacha lo ta'asu. Shabbat ki la Yahweh. Bechol moshvotechem. Amén. Amén. Aquí, en Vayikra 23:3, nos encontramos en el texto hebreo. Se está hablando, aleluya. Pues Baruch Yahweh, estamos aquí. Recuerda lo que les compartí al principio de Abraham, que a Satán siempre tratando de desviar todas las cosas. Pero Baruch Yahweh, vamos para adelante. Esperamos que ya no tener más problemas con esta conexión. Amén. Entonces, amado, estamos hablando sobre la presentación de Yom Teruah y la presentación del día de Shabbat. Me comentaba la hermana Báez de Miami, me decía en el corte de que siempre nos enseñaron de que el Shabbat era aparte de las 7 celebraciones, pero ahora estamos viendo en la Torah otra cosa. Y esto, lo que vamos a ver hoy, tiene mucho para enseñarnos. Amén. Vayikra 23:3, como le estuve diciendo, en 6 días harán, dice. Estuvimos primero hablando antes del corte cómo la porción de Vayikra 23:24 presenta la celebración de Yom Teruah, la presenta como Shabbatón, Zikaron Teruah, Mikrai Kodesh. Amén. Una convocación apartada. Esto es el mes 7. Pero cuando volvemos a Vayikra 23:3, cuando comienza a hablar Moshe a Israel sobre las celebraciones y los tiempos de Yahweh, vemos de que comienza a hablar con el día de Shabbat, Vayikra 23. Y dice, en 6 días harán su melaja, su trabajo, y en el día 7, Shabbat, Shabbatón, Mikrai Kodesh. Escuche, Mikrai Kodesh, algo que cuando no se nos había abierto el sentido, lo leíamos y nunca nos pusimos a pensar de que está hablando de que el día de Shabbat es un Mikrai Kodesh. Amén. Entonces, vemos aquí de que el día 7 lo presenta Vayikra 23:3 como Shabbat, Shabbatón, Mikrai Kodesh. Y esto, cuando le pregunté antes al principio, de los que se conectan, ¿cuántos dudan de que el Shabbat es la primera Mikrai Kodesh de Yahweh? No recibí ningún feedback de los que pregunté. Qué pena que tuvimos el corte, pero tal vez se reconectan. Entonces, vemos, amado, de que el día de Shabbat lo presenta como un Mikrai Kodesh. Y esto es para todo el pueblo mesiánico que estudia. Pero muchos, viven de parashá en parashá, es como un ciclo de patinaje. No hay visión para poder entender lo que no se ha entendido. Y es parte de lo que es una religión estática. Muchas personas tienen 30 años de estar en el camino de la restauración y, amados, créame, nunca han descubierto ni han estudiado porque viven de parashá en parashá. Con ello dicho, entonces vemos de que aquí presenta el día de Shabbat y también lo llama Shabbatón. Esto nos da a entender que es un descanso completo. Ahora podemos entender de que el día de Shabbat es un día donde no se hace nada. Ya hemos hablado sobre ello. Nuestra hermana Yocheben en un mensaje que me envió hace una vez que estábamos hablando de ello, me decía, Roé, el Shabbat es un descanso total. No hay que hacer nada. Y esto es muy importante a esto que vamos a hablar hoy. Entonces vemos que el Shabbat es la primera Moed. Le sigue Pesach. Le continúa panes sin levadura, Mapsot. Y la cuarta, Shavuot y Bikurim, que es una sola celebración. Ahora con Teruah, que es mañana, le continúa, le sigue Kippur y después Sukkot y Shmine Atzeret. 2 días juntos, así como Shavuot
y Bikurim. Escuche, Shavuot y Bikurim. Muy importante. Lo que usted mira en pantalla es el fruto de leer lo que dice la Torá. No basarnos en lo que los hombres nos han dicho. Nos estamos sacudiendo de lo que los hombres han dicho. Shabbat es un Mikra Kodesh. Y para ello vamos a volver al texto hebreo que leímos. Vuelvo a preguntar a los que están a distancia. Amados, ¿usted sabía que el Shabbat es un Mikra Kodesh? Y para ello vamos a ver, tengo ¿cómo puedo decir? Dos comentarios. El primero es del hermano Toledo Rangel. Y dice, no hay duda, ya que Yahweh se regocijó al contemplar todo lo que había creado. Por eso es la primera Moed, dice nuestro hermano Rangel. Barú Yahweh, amén. El segundo comentario es de la familia Shapin. Dice, antes de la creación de los cielos y la tierra, ya Yahweh tenía establecido la celebración en obedecer Shabbat. Ahora, el que no quiere obedecer Shabbat, aquí en la tierra jamás entendería las otras 7. Ok, estamos hablando, hermano, de la familia Shapin, que el Shabbat es la primera. O sea, las otras 6 se tiene que decir, no las otras 7. Las otras 6 porque el Shabbat es la primera. Vayikra 23:3 nos identifica al día 7 como Shabbat, Shabbaton, Mikra y Kodesh. No hay duda. Esto lo leíamos, porque yo estoy seguro que usted lo leía, muchas personas lo leían en español como convocación apartada, pero lo tomaban como ir a la iglesia o a la Kehilá, o lo toman, pero no como la Moed número 1, como nos comenta el hermano Rangel, la Moed número 1. El texto hebreo la identifica como se identifica Yom Teruah, un Mikrai Kodesh. Amén. Es hermoso ver esto y ver las 7 celebraciones de Yahweh. Antes, cuando empezábamos a caminar, se hablaba incluso, como decía en la primera parte, el pueblo judío mesiánico celebra Bikurim en la semana de panes sin levadura, contra de la Torah. Eso no es así. Ya le hemos enseñado ello. Shavuot y Bikurim es una sola celebración. Hablábamos de ella hace unos Shabbat atrás. Y es una celebración donde Shavuot es el Shabbat número 7, donde no se hace nada. Es el día 70 del año y 49 del conteo de 7 Shabbatot, y al siguiente día es Bikurim, donde se hornean, escuche, se hornean, o sea, se enciende fuego, se usa cocina, se cocina en los 2 panes leudados. Después Teruah Kippur y la última, Sukkot unida con Shmine Atzeret, que fue añadida a Sukkot. Esto no es una celebración individual. Shmine Atzeret es el día 8, después que termina Sukkot. Él dice, y en el día 8 habrá Mikra Kodesh, convocación apartada. ¿Por qué? ¿Por qué bonita la historia de Shmine Atzeret? ¿Por qué le añadió Yahweh a Sukkot? Porque fue el día que le cambió el nombre a Jacob por Israel. Amén. Es algo bello el ver eso. Por eso los que tienen Sefer Dabar y leen Sefer Yazar, Sefer Jovelín, se van a gozar en ver tanta información que necesitamos saber para poder entender otras cositas. En pantalla vemos las 7 celebraciones de Yahweh. Por ello, yo preguntaba y le mandaba este mensaje de que ¿cuántos dudaban de que el día de Shabbat, el día 7, no estoy hablando del sábado, el día 7 de la Torah,
era la primera Mikra y Kodesh. Bueno, nuestro hermano Rangel, la familia Chapín, fueron los únicos que me mandaron una respuesta. Estoy esperando más. Pero es necesario que tengamos bien definido esto. El entendimiento de Shabbat Shabbaton, acuérdese que al Shabbat en Vayikra 23:3 lo llama Shabbat Shabbaton Mikra y Kodesh. El nombre o la palabra Shabbat y Shabbaton. ¿Qué significan estas tres cosas? Definitivamente las hemos conocido en español. Shabbat Shabbaton, Shabbat y Shabbaton. Yo creo que en tiempos pasados no nos interesaba a saber de ello, pero Baruch Yahweh, que el texto hebreo ha llegado a nuestras vidas y hemos podido seguir analizando, y no en español nada más. Vemos que Shabbat lo declara Shabbat Shabbaton. ¿Qué significa el que declare Shabbat Shabbaton? Significa de que el día de reposo es un día de receso, un receso absoluto. O sea, no podemos hacer nada. Es reposo. Por ello, Él ordena preparar los alimentos el día anterior, porque ese día 7 no debemos de hacer nada que vaya en pos de un cansancio físico. Es el entendimiento de que tenemos que dejar de hacer todo. Ahora, ¿qué les podré decir? Lo que estamos haciendo me cansa. Muchas personas dirán, no, pero es para la acabó de Él, es porque hablamos de Él. Pero espéreme, Él dijo que no hicieras nada. Cuando Él dijo que no hicieras nada, es nada. Allá en el libro de los Jubileos 49 encontramos más información que dan a entender que no hagas nada. Y esto es muy importante para nosotros que queremos verdaderamente observar el Shabbat. Hazak. Amén, Roe. Nosotros vinamos en el tiempo de Israel en el desierto. Yahweh le dijo al pueblo de Israel, cada uno quédese donde esté, no salgan en sus tiendas, descansen porque es el Shabbat de Yahweh, ¿verdad? Lo que fueron puestos bajo ese mismo era todo el pueblo de Israel, con excepción del Mishkan, de los Kohanim, porque eso era el servicio de ellos con Yahweh. Eso era algo especial, una excepción. Hasta Moshe, que era el líder de Israel, él tenía que descansar. Él no salía para ver si todo el mundo estaba haciendo lo que tenía que hacer. No, él era parte de eso también. Aunque él era líder o rey de Israel en ese tiempo, el gobernador, él tenía que quedarse en su tienda descansando. O sea, todo el mundo, no importa quién sea, si eres rico o pobre o si eres parte del liderazgo de Israel, tenía que descansar y hacer nada, atraer tu pie, sacar tu pie de lo que tú querías hacer y descansar en Shabbat. O sea, es algo, Roe, que no se puede decir, no, pero es esto, es para lo otro. Yo puedo, miren qué interesante, yo puedo trabajar en Shabbat para hacer dinero para dárselo a los pobres. No, porque Yahweh dice, tengo que dar a los pobres, pero rompiste Shabbat haciendo eso. ¿Me entiendes? Entonces, cuando viene Shabbat, si dice Yahweh, por ejemplo, miramos en la pantalla, Kol Melejet, ¿qué es Melajá? Melajá es trabajo. Yo voy a trabajar para hacer dinero, es su trabajo, ¿verdad? O labor, salgo afuera para limpiar afuera, atrás de la casa está sucio, voy a limpiar, es su trabajo. Y hay algunos versos también que hablan de abodá también, pero en este aspecto muy interesante, obra o trabajo, o sea, algo que tú tienes que hacer físicamente, que tú tienes que levantarte y hacer esto, prepararte, eso es trabajo. Y Yahweh dice que no lo haga. Entonces yo me pregunto a mí mismo, si Yahweh dice que no hagas nada, voy a hacer nada. No importa lo que diga el hermano, Yahweh lo dijo. Y al final del tiempo, Yahweh te va a decir, ¿por qué no hiciste nada en Shabbat? Pero hiciste esto en vez. Amén. Estaba yo comentando con mis hijos antes de empezar hoy y les daba esta explicación y les decía, muchachos, el decir que no voy a hacer nada, es decir, no voy a hacer nada que me canse. También les decía, por ello,
quizás muchos pueblos de Israel en el tiempo antiguo vivían más años. ¿Por qué? Cumplían con el precepto de hacer un stop, un alto en su cuerpo, por decir así en horas romanas, 24 horas. No hacían nada, no salían de su morada. Ellos descansaban y se deleitaban en aquel alimento que preparaban el día anterior. No tenían que ir al campo, se quedaban en sus casas. Y le decía yo, a lo mejor hay algo que Yahweh tiene para nuestro cuerpo, que cuando lo detenemos por 24 horas, surge una restauración en nuestro cuerpo. Nuestras células se renuevan, nuestro cerebro se renueva, nuestro cuerpo, nuestros músculos se pueden quizás renovar si tenemos 24 horas de detenernos de producir cansancio en nuestros cuerpos. Por ello, cuando encontramos de que es un Mikra Kodesh, es una primera que no se hace nada. Ahora vamos a ver ese testimonio más adelante. Amén. El Shabbat de cada 7 días se preparan los alimentos el día anterior. Por eso es reposo total. Es una gran verdad de que los malignos que escondieron libros como el Sefer Yazar, como el Sefer Jovelín, para que el mundo creyente no los conociera, era por esto, porque habían implantado su religión de ir a la iglesia en Shabbat. Pero no, la Torah bendita les dice que quedemos en nuestras moradas en el día de Shabbat. Amén. Vea aquí al final, Shabbat es para Yahweh en todas las moradas de ustedes. No vas a hacer nada. Es Shabbat en todas las moradas. Esto nos da a entender de que el código de Shabbat de la creación se tiene que obedecer. Y se le llama Shabbat Shabbatón porque es un reposo absoluto, completo. No podemos producir cansancio hasta que se haya ido el Shabbat. Amén. Esto es para analizar. Escuche bien, analizar el Mizbah. Porque los griegos, los romanos crearon lugares de reuniones y se reunían en sábados en las eclesías, los griegos, para resolver problemas de la comunidad en un día de la semana. Pues allí nació la llamada iglesia. Y por ende, desde Babilonia vinieron las sinagogas, donde los paganos se reunían, los rabinos que vienen de tiempos babilónicos, tenían su lugar donde sus adeptos se preparaban. En la Torah no encontramos eso, pero continuemos. Entonces vemos en pantalla de que a este reposo, el día de Shabbat es absoluto y es la primera Mikra Kodesh. Ahora, cuando la comparamos con Vayikra 23-24, miramos de que en el texto hebreo se le llama a Yom Teruah también Mikra Kodesh, así como se le llama al Shabbat. O sea, es una de las celebraciones, teniendo al Shabbat como la primera Mikra Kodesh. Entonces, Shabbatón Zikaron Teruah es un Mikra Kodesh igual que el Shabbat. Y el Shabbat es un Mikra Kodesh igual que Shabbatón Zikaron Teruah. Amén. Bueno, entonces, Yom Teruah, el día de mañana, no es un Shabbatón. Mire la diferencia. Allá en Vayikra 23:3 le llama Shabbatón Mikra Kodesh al día de reposo. Pero a Yom Teruah le llama Shabbatón Zikaron Teruah. No le llama Shabbat, sino Shabbatón. Algo importante de que usted tenga presente. Pero antes de continuar, tengo los comentarios que pedí. Tengo nuestra hermana Vargas, dice: Shalom Mishpajá, mandé el mensaje. Yo entiendo que el día 7 es la primera fiesta con gozo. Baruch Yahweh. Así es. Hermano Salvatore Benjamín dice:
Roel Chabás, si es una Mikra Kodesh, Yahweh, cuando aparta un día es para recordar algo específico, solo que al mismo tiempo es un faro y dirección de todas las cosas. Amén. Pero es la primera Moed, no es la segunda ni la aparte, sino es la primera Moed. Pesa es la número 2. Amén. Nuestro hermano Gonzalo de Brasil, vamos a ver qué dice. Mucho bueno los Shiut, Sefer Torah, Shabbat Shabbatón, Yahweh Sebaot nos bendice, amén, para cumplir su mandamiento. Ok, entonces vamos a pantalla. Aquí cuando se habla de Yom Teruah, le llama Shabbatón. Yom Teruah es un Shabbatón. En él no se necesita preparar los alimentos el día anterior. ¿Por qué? A ver, aquí donde viene lo lindo de entender estas cosas. ¿Por qué Yahweh no, si le llama Shabbatón, que lleva como la palabra, el sonido de Shabbat, no manda a preparar alimento el día anterior? ¿Por qué? No hay que preparar alimento anterior porque no es un día de Shabbat como el día 7. Es un Shabbatón. En él podemos cocinar. 1 y 2, Yom Teruah es después de un Shabbat. El día anterior a Yom Teruah es un día de reposo donde no se cocina. Por lo tanto, sería inaudito, increíble o entendible de que el día anterior de Teruah se tenga que cocinar. No se puede. ¿Por qué? Porque es un Shabbat. Hoy es Shabbat, mañana es Yom Teruah. Hoy nosotros no cocinamos. Hoy es Shabbat, mañana es Yom Teruah, pero no es un día de Shabbat como el día 7. Es un Shabbatón. En él no se preparan alimentos el día anterior, porque el día anterior es un día 7, día de Shabbat. Ahora, es Shabbatón. Estas son las diferencias que podemos ver en el texto hebreo. Es Shabbatón. Importante, no es un Shabbat. Mañana nosotros tenemos una comida que mañana la vamos a deleitarnos con ella, un salmón al horno que vamos a tener en nuestra mesa en el día de Yom Teruah. Algo delicioso que vamos a tener mañana con mis hijos. Se puede cocinar en Yom Teruah. Ahora, no se trabaja, no se hace trabajos, negocio y afuera y nada, no. Es en tu casa, porque es Yom Teruah. Hazak, ¿quieres decir algo? Amén. Es como Bikurim, que Shavuot era Shabbat, pero Bikurim se podía hacer la hogaza de pan, se podía cocinar para representar o sea, el mismo. El Shabbat, ¿verdad? Antes no se puede hacer nada, pero ahora que venimos a Yom Teruah, se puede cocinar, preparar. O sea, es Shabbatón, no es Shabbatón. Ahora, Amén. vemos lo importante de entender esto. Que en Shabbat ninguna Mikra Kodesh se celebra. Solamente el género Shabbat es único. No se cocina, no se trabaja, no se sale del hogar y se descansa. No es permitido producir cansancio a tu cuerpo, porque ese día es para descansar, que te regeneres, tu cuerpo se recobre, porque tuviste 6 días de trabajo y vas a tener otros 6 después. Ahora, vemos en pantalla de que en Shabbat, ¿por qué Yahweh no puso que se celebrase Yom Teruah en Shabbat? Porque es el día que estamos en el hogar y cantamos. No, él no lo ordenó así. Dijo al siguiente día, o sea, el mes 7, el día primero. Hoy a la noche entra el mes 7, el día primero. Mañana es el primer día de la Shavuot, después de un Shabbat. Mañana es el primer día del mes 7. Esto es importante, llevar el conteo de los días de la Torá, no del sábado, de la semana griega. Mañana, Yom Teruah siempre va a ser después de un Shabbat. Amén. Continuamos.
Yom Teruah, como lo leímos, es un Shabbatón Siquerón Teruah. Muchos nos preguntamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo vamos a ver más adelante. Pero vemos aquí de que el Yom Siquerón Teruah se puede cocinar, no es un Shabbat, porque no es día 7, es un primer día de mes, un primer día de la Shavua. Se puede cocinar. Lo único que él prohíbe, como allá abajo, todo labor, trabajo, ocupación no harán. Ustedes ofrecerán ofrenda encendida para Yahweh. O sea, no se trabaja. Te quedas en tu casa. Mañana es domingo, la gente no trabaja. Pero cuando el Shabbat caiga en un día gregoriano, después de Shabbat, no se trabaja en Yom Teruah. Aunque caiga lunes, martes, miércoles, no se trabaja. Es el día de la celebración. Ahora vamos a ver Yom Kippur. Vamos a ver algo interesante en Yom Kippur. Vayikra 23:32. Vamos a darle lectura al texto donde se habla de la celebración de Kippur. Leemos. Shabbat, Shabbaton, hu lachem, veinitem et nafshotechem, bishat lachodesh, be'erev me'erev, ad erev, tishbetu Shabbatechem. Amén. Amén. Mire qué hermoso. Amados, usted que está escuchando, mire esto. Cuando se habla de Yom Kippur, recuerden ahora, Sefer Damar tiene las palabras en hebreo, que están en hebreo, las pone en español. Dice, Shabbat Shabbatón es para ustedes, el día 10 del mes 7, y afligirán sus nefeshot desde el día 9 del mes hasta el hasta atardecer, ustedes descansarán su reposo. Yo puse lo amarillo abajo porque allá arriba en el texto hebreo dice Tishbetu Shabbatechem. O sea, ustedes dice descansarán en el reposo de ustedes. Aunque las palabras se parezcan, lo denomina a Yom Kippur como Shabbat Shabbatón. ¿Qué significa esto? Porque ya vieron que Teruah lo llamó Shabbatón Siquerón Teruah, pero no le llamó Shabbat Shabbatón. Amén. A Kippur lo llama como el Shabbat en Vayikra 23:3. Shabbat Shabbatón. Amén. Me estoy dando a explicar, amado. Recuerde, al Shabbat en Vayikra 23:3 lo llama Shabbat Shabbatón. Y a Yom Kippur lo llama Shabbat Shabbatón también. Pero a Teruah no lo llamó Shabbat Shabbatón. Algo bonito. Vemos allí en pantalla, en el texto hebreo, donde dice Shabbat Shabbatón. Ahora, ¿qué significa que a esta celebración de Yom Kippur le llame Shabbat Shabbatón? Y esto como nuestra hermana Judith, que me dice de que ella creía que en Teruah no se cocinaba. Ella no lo hacía, pero ahora ya sabe, puede hacer su comida. Ahora, veamos en Yom Kippur. A Yom Kippur le pone la ecuación 7, que se llama Shabbat. Eso es muy importante. No es que Yom Kippur caiga en día 7, no, sino el estatuto de Shabbat. El estatuto de Shabbat. Kippur lleva el estatuto de Shabbat. 1, descanso absoluto. 2, no se cocina. Y se me olvidó añadirle allí. 3, se tienen que preparar los alimentos el día anterior, lo que vas a consumir en Kippur. Aquí vemos, escuche bien, el mandamiento en Yom Kippur es afligir tu alma. Nuestro Padre no iba a dejar nada a la interpretación suya ni mía. Si Él hubiera querido que en Yom Kippur usted ayunara, Él hubiera dicho,
y ayunarán afligiendo sus almas en Yom Kippur, pero no lo dice. Más bien vemos que el código de reconocimiento de esta celebración lleva el estatuto del día de Shabbat, Hazak. En la Torá, como está escrito, como lo escribió Moshe, él no va a repetir lo que ya está escrito. Si nosotros vemos que en Shemot 31:13 al 15 al 16 y Shemot 16, 24 al 29, él habla diciendo, el día anterior vas a cocinar, preparar su comida y todo para el día 7. El día 7 no saldrán en su morada, no harán ningún tipo de trabajo, de servicio, estarán en su casa, quédense en donde estén. Eso es Shabbat, Jukat Olam, estatuto perpetuo, ¿verdad? Y viene aquí, a Vayikra 23 y 32, cuando habla de Yom Kippur, dice Moshe, escribiendo, Yahweh le dijo a él y le puso Shabbat, Shabbatón como término, que este día no es Shabbat, pero será como un Shabbat para ustedes. A los mismos estatutos que hacen un Shabbat, lo guardarán en este mismo día. Exacto. O sea, cuando se le hablaba al pueblo hebreo de Shabbat, Shabbatón, ellos sabían qué era. Cuando decían de Shabbatón, sabían que era un Shabbatón. A ellos se les dice Shabbat, Shabbatón en Yom Kippur. El día anterior preparan los alimentos porque saben que el día de Kippur no se cocina. Es como un Shabbat, no se cocina, no se trabaja. Y el Mizbah, escuche bien algo interesante. Por ello digo yo, Yahweh no dejó nada a la imaginación nuestra. Él lo puso. Él puso ahí. ¿Qué vamos a hacer en Yom Kippur? Y afligirán ustedes sus almas. ¿Qué vamos a hacer en Yom Kippur? Y afligirán ustedes sus almas. ¿Cuándo? En Yom Kippur. Amén. Entonces vemos que el día anterior de Yom Kippur, si vamos a tener comidita para el día de Yom Kippur, se tiene que preparar. Para el día que Yom Kippur no se cocina. Vuelvo a repetir, ya hemos enseñado anteriormente que la tradición de ayunar es una añadidura. No es un mandamiento. El mandamiento es que te aflijas delante de Yahweh. La muletilla de ayunar es algo creado por el hombre para ayudarse a llegar a un momento de debilidad, ¿cómo puedo decir? De una concentración física delante de él. Pero él no dijo, humilla tu cuerpo. Es tu alma la que tienes que humillar. Amén. Y tu alma vas a trabajarla con tu mente, con tu decisión y tu corazón. No con esfuerzo físico, debilitando tu carne. Hazak. Amén. En el libro de Isaías habla en el tiempo de los reyes, cuando Israel se ayunaba, los ancianos o llamados maestros, soferim, cuando ellos ayunaban, sus ayunos le llevaba a contienda con prójimo y con el extranjero. Por tener tanta hambre, cuando venían problemas, se explotaban entre ellos mismos. Por eso Yahweh dice, eso no es el ayuno que he cogido usted. El ayuno que quiere Yahweh, lo dice en Isaías, es dar ejemplo a los otros, a dar comida al huérfano, a la viuda, a cuidar de ellos, guardar los mandamientos de Yahweh. Dice, ese es, a través de Isaías, el ayuno que es placentero ante Yahweh. Yahweh nunca ordenó un ayuno. Y si lo hubiera ordenado, lo hubiera puesto ahí, para que nosotros escucháramos y diríamos, ok, Yahweh dice ayunar, voy a ayunar. Pero Yahweh sabe que en la biología del humano, cuando uno tiene hambre, ni tiene paz para escuchar al otro hermano. Ay, cállate, tengo hambre. Te imaginas ayunando y tratando de afligir el alma. Va a ser fácil, pero no va a ser, ¿cómo se dice? Genuino, de uno solo. Te estás ayunando porque tiene hambre, porque el cuerpo está, ay, tengo hambre, ¿verdad? Y pero esto es Hazak, de que tenemos que recordar el por qué estipuló Kippur Yahweh para los hijos de Israel. Y es por ello que es muy importante conocer información. Yom Kippur no estaba quizás supuesto a que se afligieran. Quizás no. Pero Yahweh lo dio, puso que se hiciera este afligimiento, por decir así, de sus almas, por castigo a los hijos de Israel, a los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque como engañaron a Jacob, a Jacob cuando le trajeron la noticia que Joseph había sido devorado por una bestia, el dolor que causaron los hijos de Israel
de Jacob. A su padre, Yahweh lo vio desde los cielos. Cómo lo hicieron sufrir por una noticia que era mentira. Y Yahweh les ordenó y le dice, por haber hecho sufrir a su padre de esa manera tan profunda, el día 10 del mes 7, ustedes se tienen que afligir igualmente que ustedes hicieron sufrir a su padre el día que le trajeron una noticia falsa. O sea, sabemos el propósito de Yahweh. Amén. Ahora esto está en las celebraciones que nosotros hacemos, pero no es, mis hermanos, de la manera que las tradiciones de los hombres han inventado. Si Yom Kippur hay que ayunar, los diabéticos no pueden ayunar. ¿Usted sabe cuántos millones de diabéticos hay en el mundo mesiánico que tienen que estar comiendo y que les puede dar una zorumba de azúcar, de subida del azúcar, de la glucosa, por no comer? Usted sabe los niños que se amamantan, quitarles el comer, y hay personas que se lo quitan. Mujeres embarazadas que tienen que comer porque ya son por 2. Los niños pequeños. O sea, hay que tomar en cuenta muchas cosas, pero la tradición enseñó hasta el día de hoy. Si alguien me está viendo, debe estar diciendo, no, este está loco. Sí, por la palabra, por lo que dice la palabra. Que es lo que la orden que da Yahweh para Yom Kippur, a afligir. Si él hubiera querido que usted y yo ayunásemos en Yom Kippur, lo hubiera puesto y bien lo estuviéramos haciendo. Pero sabemos el origen talmúdico de ayunar. Yo tenía un amigo en Miami, judío, israelita de allá, de Tel Aviv. Vivía en Miami. Y el día de Yom Kippur, él se encerraba con su niño con unos ramos de uva, de frutas, una paila de fruta en un cuarto. No salía ese día de ese cuarto hasta que terminaba Yom Kippur. Pero se la pasaba comiendo fruta. Escuche, y muchos en Israel hacen lo mismo, porque saben lo que es tradición, lo que dice el Talmud y el orden que dijo la Torah. Con ello dicho, miremos el verso 32, Shabbat Shabbatón. El misbah de Yom Kippur es afligir, humillarnos a nosotros mismos ante Yahweh. Ese es el misbah. Pero sabemos que se usan métodos. Y vuelvo a repetir, ¿qué pasó con las personas que tienen que comer? No podrían, ¿cómo puedo decir? Celebrar esta moed debido a su condición. Y violarían el mandamiento. Oye, tremendo. Con ello también, el misbah de Kippur no ordena ayunar. Vuelvo a repetir, las leyes talmúdicas fueron las que ordenaron no comer en Kippur, pero nuestro Padre en ningún momento lo ordenó. ¿Por qué? No sé, el misbah de Kippur no ordena ayunar. ¿Por qué? Porque el nombre de esta moed nos dice el por qué. Es un Shabbat Shabbatón. Y si tiene el estatuto de Shabbat, hay que preparar los alimentos que vamos a consumir el día de Kippur, el día anterior a Kippur. ¿Por qué? Porque tenemos que comer. Es todo un día. Es más, para nosotros los delgados, se nos hace difícil aguantar mucha hambre. Y para los gorditos también se nos hace difícil. A veces cuando uno ya, eso es sufrir, no afligir. Una cosa es martirizarse y otra cosa es cumplir el mandamiento de una manera consciente, sin estar temblando, sin ayuda. Lo que Yahweh quiere es algo espontáneo de nosotros. Entonces, esta celebración, Kippur no ordena ayunar porque lleva el estatuto de Shabbat. Es un Shabbat Shabbatón. Se preparan los alimentos el día anterior. Para ese día no se hace nada. Es un día de entrega a Yahweh
pasar con Él, vas a comer y vuelves a tu lugar de búsqueda buscando cómo llegar a esa bendición de humillarnos delante de Yahweh. Amén. Voy a ver si hay algún sí, nuestro hermano Rangel tiene otro comentario. Dice, nuestro hermano Rangel, el ayuno lo toman como una forma de afligir su alma en las diferentes religiones paganas, tomado de la porción donde Yeshua hizo ayuno durante 40 días. Mire qué información nos da el hermano Rangel. Hazak. Algo diferente es que el Ruach de Yahweh estaba sobre Yeshua. Lo mismo como Moshe, él estaba 40 días en el monte, no comió agua, no bebió agua, no comió comida, pero la presencia de Yahweh estaba sobre él, que dice que cuando él bajó, el rostro de él era tan brilloso que temor cayó sobre los hijos de Israel y él tuvo que cubrirse. ¿Qué significa eso? Que cuando tú estás delante de Yahweh, tú no necesitas comer, beber agua, descansar. O sea que tú estás al frente de la fuente de la vida. Tú no necesitas descansar. Si el que está contigo te puede rejuvenecer, te puede dar la energía que necesita. Entonces, agarran de una cosa ahí, en vez de buscar el favor de Yahweh, ese Ruach de Yahweh, en obedecerlo a Él, quieren ayunar o, ¿cómo se dice? Mortify yourself. Martirizarse sin comer 40 días. Tristemente, alrededor del mundo hay muchos pastores africanos, pastores de Medio Oriente que han muerto tratando de ayunar 40 días como Yeshua, pero lo que están haciendo es un suicidio, porque biológicamente no se puede hacer eso. Después de tantos días sin agua y sin comida, el cuerpo muere. Yahweh sabe eso. Él no quiere que uno se mate él mismo. Lo que Él quiere es que lo obedezca a Él. Es así de simple. Amén, amén. Eso es. O sea, el hombre busca la manera de pervertir las cosas. Ahora, esto lo aprendimos de las religiones. Cuando éramos niños, que no sabíamos entender nada de esto, teníamos la Reina Valera como Biblia. No, pero ahora vamos al texto hebreo y le pedimos a nuestro Padre que su Ruach Jotmah Biná, como decía el canto, venga sobre nosotros y nos haga entender como estas cosas que estamos entendiendo, y las compartimos con Ahab, con amor, sin ganas sin deseo de exaltarse ni nada. No, esa es una bendición y se lo estoy impartiendo a mis hijos, porque es afligirse delante de Yahweh, no que te tires en una cama sin comer o que dejes de comer. Eso es fácil. Dejar de comer es fácil, pero qué difícil es afligirse delante de Yahweh y cambiar nuestra vida. Es fácil no ayunar y seguir siendo el mismo. Es fácil no ayunar y seguir siendo un desobediente. Es fácil no ayunar y mirar su palabra como poco. Pero cuán difícil es afligirse delante de Yahweh y ser obediente delante de Él. Eso sí es duro, eso sí es difícil. Pero el mundo escoge lo más fácil. Ayunar, yo ayuno. Eso es fácil. Pero afligirte y poner tu alma obediente delante de Yahweh, yo creo que es algo difícil. Hazak. Miramos en el Sefer Yovelim, habla de no ayunar en Shabbat. Y miramos cómo la Torah pone un estatuto diciendo que en Shabbat no se puede ayunar, ¿verdad? Y ponen en Vaikra 23:32 que tiene que guardar las mismas estatutos en Shabbat en Yom Kippur. Por ende, una persona no puede ayunar en Yom Kippur porque lo está guardando como un Shabbat. Sí, para que lo entendamos de esa manera. Y van a haber gente, Roé, que han tenido perspectiva diciendo, pero si Yeshua ayunó en 40 días, entonces él ayunó en Shabbat, por ende él rompió. Tenemos que tener en mente que personas como Yeshua y Moshe no son la persona normal, no son como tú y yo. Ellos fueron excepciones, además de excepciones, estaban con Yahweh. Y Yahweh puede restaurar el cuerpo. Miramos el ejemplo de un rey maldito, el rey Jeroboam. Él hizo lo maldito ante Yahweh, ¿verdad? Vino un profeta a él y le dijo a él que tú y tu descendencia morirá el mismo día. Él fue a atacar al profeta, ¿verdad? Y la mano de él se puso negra, se disecó. Y él, lleno de dolor, gritando, oh, por favor, perdóname, dile a Yahweh que me restaure el brazo. Y ahí de inmediato se restauró. ¿Por qué? Porque Yahweh lo permitió. Entonces, cuando venimos a estas historias de Yeshua, de Moshe, tenemos que recordar que el Ruach de Yahweh estaba sobre ellos.
no tienes que comer, no tienes que beber agua porque Yahweh está sobre ti. Yo creo que a veces el humano no puede entender lo sobrenatural que pasó ahí. No es lo mismo como que yo no como todo el día, yo voy a tener hambre, pero con Yahweh es algo tan diferente. Por eso dice que cuando Moshe bajó, se miraba como un malach, que tenía miedo la gente. ¿Por qué? Porque Yahweh estaba con él. Yo creo que cuando la gente entienda eso, no va a buscar esa perspectiva de no, yo puedo ayunar porque lo hizo Mashiach. Oye, Mashiach estaba con Yahweh. ¿Tú estás con Yahweh? ¿O estás con los perushim que ayunan todos los días cuando quieran y lo hacen público? ¿Qué fue lo que dijo el Mashiach? Cuando vayas a ayunar, hazlo en privado. Cuando salga, lávate la cara para que nadie sepa que estás ayunando. Yo quiero hacer una pregunta. ¿En qué fiesta estaba Yeshua cuando ayunó? ¿Estuvo en Yom Kippur también? Es que la hermana Patti nos dice de que también usan la porción aquella de que esto no sale si no es con ayuno y oración. Usted ha visto que en la religión cristiana los cristianos usan el ayuno y se sienten poderosos que caminan en el aire. Se meten en oración, están desobedientes, no guardan mandamientos, comen puerco, pero cuando ayunan suben a los cielos. Eso es mental. Ahora el decir que Yeshua ayunó y que nosotros vamos a ayunar, espere, estamos hablando de dos cosas diferentes. Y con el hermano Gonzalo de Brasil. Hermano Gonzalo, estamos hablando de una moed de Yahweh. No estamos hablando en el tiempo en que Mashiach vino. Estamos hablando algo de la Torah, un mandamiento de Torah. 4,000 años después vino Mashiach. Eso no quiere decir que esto es igual que aquello. Aquel fue un evento. Dígame cuántos hombres han abierto el mar entonces. Ninguno. Dígame a ver otro. ¿Cuántos pararon el sol y la luna como Yehoshua? Ninguno. Fueron eventos especiales. Amén. Pero estamos hablando de una moed. Este es el problema que tenemos a veces. La cristiandad une los hechos cristianos y lo quieren convertir en hebreo, como los nombres. El hermano se llamaba Reidilio y se puso Yehudilio. No podemos adaptar. Y esto es bueno que lo hablemos. Este es un mandamiento, o sea, tenemos que encasillar lo que es mandamiento, lo que es Torah y lo que sucedió en el Nuevo Testamento. El individuo que me escribió hoy groseramente, me dijo él de que le digo, ¿no sabes que estás en Shabbat? No, yo puedo hacer justicia en Shabbat porque Pablo dice que no sé qué. Pablo dice. O sea, en Shabbat, él no sabe lo que es Shabbat. Vamos a leer otro comentario. Dice, Shalom hermano, pues si decimos que estamos en aflicción de alma, sin comer y beber físicamente, es parecido al cristianismo que dice que él reposa y le dedica el día al Eterno trabajando físicamente. Ajá. Amén. Exactamente como yo digo, ayunar es fácil. Ayunar es fácil. Yo, pasarme un día sin comer, corriendo. Pero afligir mi alma delante de Yahweh, yo creo que de los ¿cuántos millones de gente en los Estados Unidos? 300 millones de gente que hay en los Estados Unidos son pocos. ¿Por qué? Es algo que Yahweh Sebaot lo ve desde el cielo y que lo quiere espontáneo, no con muletilla, no con ayuda. Eso es talmúdico, son leyes judías del Talmud. El ayunar, así como el comer pollo en pesas, son leyes talmúdicas. Así como poner mesusa en las puertas, ley talmúdica. Es que para llegar a esta conclusión, también es necesario valorar la ley talmúdica y la ley de la Torah. ¿A cuál le vamos? ¿A aquella o a esta? Claro que a la Torah de Yahweh. Tenemos otro comentario. Dice nuestro hermano Benjamín, sin cambio y sin reconocer lo malo en nuestra vida, no importa que ayunemos días y días. Amén. Ese es el punto.
El ayuno no te va a hacer que Yahweh te acepte. Lo que Yahweh quiere es tu corazón contrito y humillado delante de Él. Eso es lo que quiere Yahweh. Nuestro hermano Maya dice, aflicción del alma se manifiesta físicamente ayunando. La Torah no lo dice. Aflicción del alma se manifiesta físicamente ayunando. No, es que hasta Mashiach condenó a aquellos que oraban para que los miraran. Él no necesita. Yahweh no dijo que manifiestes, porque Yom Kippur es en tu casa, en los adentros, no es para que vayas a lucirte. El día de Yom Kippur es en tu hogar. Tú y Yahweh no tenés que manifestar. Es tu alma la que tienes que afligir a Yahweh. Ahora, si hay que manifestar algo, Misajín, es la aflicción de nuestra alma. Nos ayuda el relato, el por qué Yahweh puso como castigo a los hijos de Jacob que ayunaran en Yom Kippur. ¿Por qué? Porque afligieron a Jacob con la noticia de mentira de que había una bestia devorado a Joseph. Ese dolor del viejito que no quería ser consolado, un dolor que decía voy a bajar hasta el sepulcro con este dolor, porque amaba a Joseph, un viejito que le dolió que su hijo hubiese sido devorado por un animal. Yahweh lo vio y le dijo a los hijos de Jacob, los hijos de Israel, desde hoy en adelante, el día 7 del mes 10, ustedes tienen que afligirse como afligieron a Jacob su padre. Jacob, cuando estaba afligido, no dejó de comer, era un anciano, tenía que alimentarse. Tenía 100 años. Amén. O sea, vamos, amado, lo que es Torah y lo que es tradición y interpretación de nosotros los hombres. La Torah dice que es Yom Kippur, algo muy importante. Por esto, cuando estamos, mis amados, sacando de la fuente hebrea, el entender, mirando en pantalla, el entender que lo llama Shabbat Shabbatón, no es un accidente. Es un código de que tiene que ser como un Shabbat, el día de Kippur. El día anterior, prepara tus alimentos porque en ese día no vas a cocinar. Te vas a dedicar a estar delante de Yahweh todo el día, de atardecer a atardecer. No puedes trabajar, no puedes salir de tu casa. Es el día de Yom Kippur. Afligirte como afligieron a Jacob. Un dolor de corazón no viene por no comer. Es por la noticia que él recibió, el dolor de padre. Le dijo, se afligirán como afligieron a su padre. Desde allí sabemos en la historia que nunca le dijo, van a ayunar para que se aflijan. Es tremendo esto, mis hermanos, porque yo sé que venimos con una tradición judía muy fuerte. Y a veces se puede decir, ¿y de dónde lo sacó? Dijo Mashiach, el Ruach HaEmet los guiará a ustedes a la verdad de todo. Estamos sacando la verdad de la Torah. Amén. Es por ello que el día de Yom Kippur, el día anterior, si usted va a tener comida, porque en ese día no se hace nada, es un Shabbat Shabbatón, con el estatuto de Shabbat, vamos a preparar los alimentos, quizás no en la escala de Shabbat, pero sí para poder pasar ese día comiendo cositas, pero no con el estómago vacío. El mandamiento es afligirnos delante de Yahweh. Hazak. Como lo expliqué en Sefer Yovelim, habla de no ayunar en Shabbat. Muchas gracias a nuestra hermana Yohevet, lo que tiene en Sefer Davar, el libro del Jubileo, capítulo 50, verso 12, habla de no ayunar en Shabbat. Y nuestra hermana Patti, como dice en su comentario, claro está, si Yom Kippur es como un Shabbat, claro está que no se puede ayunar. No necesita ser un cientista o un profesor o un doctor para entender que 2 más 2 es 4. Si la Torah dice que no se puede ayunar en Shabbat, entonces en Shabbat
no se puede ayunar. Aunque Yom Kippur es un Shabbat, de acuerdo al Vaikra 23:32, dice Shabbat, Shabbatón, trátalo como un Shabbat. Y si lo vamos a tratar como un Shabbat, no podemos ayunar en ese día, no podemos trabajar en ese día, no podemos mover cosas en ese día, no podemos cazar cosas en ese día. O sea, usted no necesita ser un rabino de 40 años para entender. Si Yahweh dice no, es no. Wow, Baruch Yahweh Hassá, qué tremendo esa colaboración de nuestra hermana Yochebed. Dice Sefer Yovelín, capítulo 50, verso 12. Estamos hablando de Sefer Dabar, que contiene el Sefer Yovelín. Este libro ha venido a abrir los ojos para entender el mandamiento. Por eso se le llama Yom Kippur Shabbat Shabbatón. ¿Por qué? Mire lo que dice. Y todo hombre, hablando de lo que es Shabbat, aquí estamos hablando del estatuto de Shabbat. Dice el verso 12 del Sefer Yovelín 50. Y todo hombre que haga algún trabajo, hablando del día 7, del día de Shabbat, el estatuto que hay dentro de Shabbat y que no podemos hacer. Y todo hombre que haga algún trabajo o vaya a correr o cultivar su tierra, ya sea en casa o en cualquier otro lugar, y todo el que encienda fuego o monte sobre una bestia o viaje en barco por el mar, y quien golpea o mata algo o mata una bestia o un pájaro, o quien atrapa un animal o un ave o un pez, o quien ayuna o hace la guerra en los Shabbatot. El estatuto de Shabbat no se puede ayunar. Amén. Esto es por eso importante ir al texto de la palabra, el texto original de la palabra, porque allí identificamos, amados, el concepto de lo que en español han transversado desde hace mucho tiempo. Por ello, quisimos traer esta explicación de la diferencia entre el Shabbat de 7 días y las Moed. Nunca una Moed va a caer en un día 7 de Shabbat semanal. Nunca. Pero hay Moed como Yom Kippur que caen en el medio de la semana, donde se aplica el estatuto de Shabbat, de no hacer nada, como leímos aquí. Shabbat Shabbatón es para ustedes, y afligirán ustedes sus nefeshot desde el 9 del atardecer a atardecer. Descansarán en su reposo. No se puede trabajar, es descansar a como en el día 7, pero tenemos que humillar nuestra alma delante de Él. Amén. Con ello dicho, bonito esto que hablamos. Me gusta que compartan, me gustan que den su opinión. Así no estén de acuerdo. Es bonito porque quizás cuando decimos en el texto hebreo el nombre de la Moed, la Moed no se llama Shabbat Shabbatón, no, se llama Yom Kippur, Yom HaKippurim. Escuchen, así se llama. Pero lo que se hace dentro de ese Yom HaKippurim es los códigos Shabbat Shabbatón. Amén. Descansar, no cocinar, y para poder pasar ese día, el día anterior se tiene que preparar los alimentos, porque no dice ayunar. Amén. El ayunar en Shabbat, también Isaías 58:13 dice que el Shabbat es un deleite, y usted con hambre no se está deleitando. Incluso hay personas en la cristiandad que ayunan los sábados. Usted sabe, no es el Shabbat de la Torah el sábado, pero ayunan los sábados. Para los que nos miran por primera vez, este sábado cayó en el día 7 este año. El año que viene ya cambia, porque el día 7 no cambia. Lo que giran son los Shabbat de la semana. Amén. Vamos a pasar al otro. Dice, voy a leer por último. Dice nuestra hermana Patti, para pasar a la otra, dice, y claro está, si Yom Kippur es un Shabbat, claro está que no se puede ayunar. Amén. Dice nuestra hermana Carmen, Yom Teruah y Yom Kippur nunca cae en un día de Shabbat. Amén. Dice nuestra hermana Maya, ¿qué significa afligir el alma? Nos mandó Tehilín 35:13, nuestra hermana
maya. Escuche, es un teilín. Es un teilín. No es Torah. Pero vamos a leer Teilín 35:13. 35:13, sí. Hay una, en este tiempo de restauración, tenemos que poner en el lugar las cosas que, ¿cómo puedo decir? En su lugar, las cosas en su lugar. En la Torá están los mandamientos. Amén, ya lo sabemos. En los escritos no hay mandamiento. Todos ellos hablan a favor de la Torá. Vamos a ver qué dice Teilín 35:13. Recuerde, un salmo no va a alterar el mandamiento de Kippur. Amén. Ni existía David, ni Shlomo, ni nadie que escribió salmo, ni existía. Se le estaban dando los mandamientos a Israel. Amén, Roy. Es como que una persona en un país o en una ciudad, hay leyes de ese estado que se tienen que guardar. Es como que ellos hagan reglas en su casa. En mi casa no puedo entrar con zapatos sucios y tratar de hacerlo como leyes del estado. Eso no se puede hacer porque el estado es superior. Lo mismo es con la Torá. El número 1 es superior. Lo que haga por costumbre otra persona no es ley. Mira lo que dice en Tehilim por David, capítulo 35, verso 13. Va'ani bechalotam levusi kshak einiti batsom nafshi utefilati al heikei tashuv. Pero en cuanto a mí, cuando ellos me afligieron, mi vestidura era de silicio y humillé con ayuno mi nefesh y mi oración a mi seno volvió. También tenemos que ver que el rey David, de mi experiencia de leer sus salmos, a veces él es muy poético. Y nosotros sabemos la costumbre del Medio Oriente, de los hebreos y de otras costumbres, ellos ayunaban como una manera de afligirse. Pero la costumbre de ellos no es ley en la Torá. Si Yahweh dice en Shabbat no se puede trabajar, la costumbre de algunos eran ir a trabajar en Shabbat. Pero Yahweh decía, en el día de Shabbat no se puede ayunar. El rey David, lo que él diga, no puede cambiar lo que Yahweh ha dicho. O sea, escuche bien, estamos hablando de la Moed. Escuche, estamos hablando de la Mikra Kodesh. Usted puede ayunar otro día. Abinada, ¿quieres decir algo? Amén. Sí, interesante, Rey, cuando miramos Levíticos, ¿verdad? Hay una diferencia entre lo que hizo David, ¿verdad? En Tehilim. Si miramos el contexto y en el hebreo, lo que está haciendo David es una manera de afligirse como en tristeza. Miramos que en la palabra hebrea, cuando miramos en el contexto del que está diciendo de silicio y eso, en la palabra hebrea, cuando se dice afligirse, en ese contexto usa la palabra aná, que significa como llorar, como humillarse en un lloro por esa causa. Es una diferencia lo que está diciendo David en Tehilim. Y cuando Yahweh manda el mandamiento de Levíticos 23, cuando una persona en Yom Kippur se iba a afligir, la diferencia es que en Levíticos, cuando se habla de Yom Kippur, es un día que la persona individual se iba a humillarse en la manera de, como en la palabra que se usa, es como decir lo que han hecho. Y lo interesante de ese acto es que en Yom Kippur, Yahweh lo que quiere es que su pueblo no solamente se humille delante de él, pero como confiese lo que ha hecho en una manera de decir, ok, Yahweh, ejemplo, Yahweh, yo no soy nadie por esto, lo otro que yo he hecho. Yo he hecho lo otro, yo he hecho lo otro. Eso es lo que está diciendo Yahweh en ese contexto hebreo en Yom Kippur. La diferencia es que miramos que en Yom Kippur Yahweh manda que confiese lo que han hecho delante de él en una manera de humillarse. Y lo que está haciendo David es un lloro, como una persona que se le murió a alguien. Ese es el acto que está haciendo David. Y eso no es la misma diferencia. Y se conecta también porque Yahweh mandó los hijos de Israel que hicieran esa aflicción por lo que han hecho, esa mentira con Jacob. Y miramos en el texto hebreo, está diciendo que confieso lo que han hecho delante de Yahweh. Es algo que se conecta con el hebreo.
En el español se puede decir aflicción en todos los lugares se pueden usar, pero el contexto hebreo no hace sentido. Hay una diferencia. Una mente diferente y tenemos que volver a recalcar. Estamos hablando de una moed. No estamos hablando, amados, del ayuno que usted puede practicar. Quiero hacer la diferencia. David pudo practicar. Mire, cuando el niño iba a morir, el de Bathsheba, él lloró y se vistió de cilicio, no comió, porque el hijo se le iba a morir. Y cuando terminó, el niño se murió, ya, se bañó, comió y se fue. O sea, quiero decir que estamos hablando de una moed, de una celebración a Yahweh. No es ni lo que lo que le sucedió a David. Yo quisiera ver si alguien me puede dar una idea de que una situación que practicó o hizo alguien, ¿qué conexión tiene con un mandamiento de Yahweh? El mandamiento es afligir el alma. Que el ayuno, oye, Israel, el pueblo judío tiene 4 ayunos al año, no solamente el Kippur que practican, pero vuelvo a repetir, estamos hablando de Yom Kippur, es un Shabbatón. No podemos olvidar la raíz hebrea del nombre de lo que se hace en Moed, porque Zacarías, porque Julano, porque el Nuevo Testamento, el salmista, no podemos olvidar el título de la celebración. Yom Kippur, Shabbatón. Necesitamos empaparnos de hebreo en nuestra mente para saber qué es lo que significa ese código Shabbatón. Porque si no, no hubiera necesidad que lo pusiera, amados, en el texto de la Torá, qué es lo que se iba a hacer. Ahora, queremos aprender, queremos compartir. Usted, amado, ayune, Baruch Yahweh, ayune, haga lo que usted quiera. Pero estamos aclarando que en Yom Kippur nunca se dio un mandamiento de ayunar. Si usted quiere hacerlo porque se le hace difícil humillarse o esforzarse, Baruch Yahweh, hágalo. Amén. Pero estamos aclarando, como estuvimos aclarando, de que el Shabbat es la celebración primera de Yahweh, de las 7, es la número 1. Asimismo, amén. Hassan, ibas a decir algo. Sí, aclarar lo que está hablando, lo que yo he visto ahorita, cómo mandó esas citas, pero están fuera de contexto, no tienen nada que ver con Yom Kippur, en primer lugar. Si tienen 4 ayunos en el año, eso es costumbre de los. Por eso dice de Yehudá, no dice de Isahar, de la tribu de Zebulún, de Naftali, porque hay 12 tribus, no hay una solamente. Entonces, eso es costumbre de los Yehudí, porque ellos tenían costumbre en el tiempo de los reyes ayunar por cualquier cosa. Por eso Isaías, en el tiempo de Isaías, atacó a Yehudá diciéndole: todos tus ayunos llevan a contiendas entre prójimos y entre extranjeros. Por eso Yahweh atacó a ellos y él dijo: sus ayunos yo no los acepto. Y también vemos el hermano Abinadab que explicó de confesar en Yom Kippur. Tiene sentido porque miramos en Vaikra 16, verso 21, cuando habla de las pasos que tenía que hacer el Cohen a los 2 corderos que era representado en Yom Kippur. En uno de ellos, el Cohen, en el verso 21 dice: y Aarón pondrá las 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las avonot de los Bene Israel y por todas sus transgresiones y pecados, y las pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y la enviará con un hombre al desierto. Miramos cómo tiene sentido con el contexto. No dice que pondrá sobre él la acción de todo el ayuno del pueblo. No, dice de la confesión de sus pecados. Y nosotros sabemos que Mashiach tiene que ver con eso, con la expiación de él. Pero nosotros no podemos decir: oh, hay que ayunar por ley. No, me gusta que mandó versos, pero tiene que ver el hermano o la hermana que lo mandó, el contexto, si tiene que ver con Yom Kippur. Y nada tiene que ver. Habla de 2 ayunos 4 ayunos de un año, que no tiene nada que ver. Yo quiero que me busquen la Torah, que lo mandó. En la Torah busca
por favor, si puede, si no puede, encontró su respuesta. ¿Dónde dice Yahweh por ley que tiene que ayunar 4 veces en el año? No lo vas a encontrar. ¿Y dónde dice en la Torah que tenemos que ayunar como rey David? Nunca vas a saber. Y no dice en la Torah que el ayuno es algo que Yahweh recomienda. No sale en la Torah. Yahweh en la Torah que escribió Moshe, porque pueden haber contextos corrompidos por las traducciones que no dice nada de ayunar. Por eso, Roé, es un camino de restauración. Poco a poco la gente va a entender y va a aceptar lo que es Emet y va a rechazar lo que no es Emet. Lo que pasa es que tenemos una mentalidad de que la Torah es todo, desde Bereshit hasta Revelaciones. No, la Torah, los mandamientos están en los primeros 5 libros. Allí están los estatutos de Yahweh, los de sus fiestas. Vamos a ver ahora más adelante otro, pero primero vamos a escuchar a Abinadab. Sí, Roé, solamente para terminar esa porción, tenemos que, como sabemos, cuando leemos la Torah y cuando estamos hablando de las fiestas, son las fiestas. Cuando estamos hablando de versos, Tehilim, Zecaria, tenemos que mirar que si escogemos versos sin contexto no hace sentido. Estamos hablando de Zecaria 8, es una respuesta de Zecaria 7, 3 y 5. Miramos que el pueblo de Israel, yo lo estábamos leyendo, si lo conectamos, Zecaria 7 da la respuesta de Zecaria 8, ¿por qué ese ayuno? Israel estaban desobedeciendo a Yahweh, entonces otro pueblo lo conquistaron a ellos. Entonces ellos hicieron ese ayuno por la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y con ese contexto miramos que Yahweh no mandó eso, ellos lo estaban haciendo. Entonces en el verso 5 Yahweh le dice a ellos, ¿ustedes ayunan para mí o fue para qué? Porque miramos que eso no es un mandamiento que Yahweh mandó. El Tehilim, Zecaria es una diferencia, es algo completamente diferente a la Moed que Yahweh mandó. Tenemos que mirar lo que dice Yahweh en sus mandamientos de sus Moed, lo que se debe de hacer, se tiene que mirar con el contexto. Solamente porque usa afligir y aquí usa afligir, vamos a usar el mismo. No, así no es. Sabemos que el hebreo es bien claro lo que está diciendo ahí. Yahweh quiere, por lo que han hecho los hijos de Jacob, a él quiere que ellos se humillen en ese día en el acto de confesar de lo que ellos han hecho. Y no podemos usar lo que hizo David, lo que hizo Israel en esos meses de afligirse, de ayunar por el acto de desobedecer a Yahweh. Es algo completamente diferente. Pero es bueno saber que con el contexto tenemos nuestra respuesta. Con eso miramos lo que Yahweh manda en Yom Kippur. No es lo mismo lo que hizo Israel en Zecaria o lo que hizo David en Tehilim. Amén. Esto pues, a quien desee entenderlo, Baruch Yahweh, pero no vamos a meternos a querer probar lo que no es Torah con algo que no fue dicho en la Torah. Sencillamente, amén. En toda la ordenación de Yom Kippur para los Kohanim no se encuentra la palabra ayuno. Por lo tanto, no existe. Y vamos a dejar ahí el tema porque estamos hablando de las celebraciones que ya mañana es Terúa, el día 10, mañana es primer día del mes 7, el día 10 es Yom Kippur y después viene Sukkot. Lo más importante es restaurar. Allá va a haber, cada persona va a tener su propio tiempo. Baruch Yahweh, que nosotros vamos depurando obedecer leyes de hombre, porque esas son leyes de hombre. Pero vamos a ver la última Moed es Sukkot. Sukkot en Vayikra 23-29. Vamos a leerla y leemos en el texto hebreo la declaración de Sukkot. Vamos a leer. אך 15 יום לחודש השביעי, ואספרכם את תבואת הארץ. תחוגו את חג יהוה 7 ימים, ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון. ¿Escuchó la pronunciación de la última parte? Dice, Vayom Harishon Shabbaton.
coma, está en amarillo, Ubayom Hashemini Shabbaton, el día 8, el día primero Shabbaton y el día último. Lo vamos a leer en español y dice, también en el 5 y 10, el día 15 del Jodesh 7, cuando ustedes recojan el fruto de la tierra, ustedes guardarán un Hag, una solemnidad a Yahweh por 7 días. En el Yom HaRishon, en el primer día, será Shabbatón, reposo de solemnidad, y en el Yom HaShemini, día 8, será Shabbatón. Vamos a ver aquí algo interesante. Esto es la celebración de Sukkot. Empieza, ¿verdad? Una celebración por 7 días. Ahora vamos a ver cómo la llama. El primer día, Shabbatón. No le llama Shabbatón, sino Shabbatón. Y al último día, Shabbatón. No le llama Shabbatón. Aquí vemos, amados, que el día 15 del mes 7 se comienza la celebración de Sukkot. Estamos hablando no de lo que vamos a hacer la cabaña, no. ¿Cómo se le llama en la Torá a Sukkot? Aquí no menciona ningún Shabbat, solamente el primer día. Ese primer día que se menciona, el Yom HaRishon, en verdad es un Yom HaRishon, porque Sukkot comienza después de un Shabbat. Vuelvo a repetir, Sukkot comienza después de un Shabbat, un día primero de la Shavua de la Torá. El día 7 del mes 7 es un Shabbat y el día 14 del mes 7 es el segundo Shabbat del mes y el día 15 es un primer día de semana de la Torá. Entonces vemos que solamente menciona que el primero y el último son Shabbatón. ¿Qué significa Shabbatón? No es Shabbat, sino que el primer día no se trabaja, se va a preparar los elementos que después lo especifica, los elementos para hacer la azúcar, no el ula y el etrog. No estamos hablando de eso porque eso es judaísmo, eso es talmúdico, tradición judía. Estamos hablando de la Torá, lo que dice. Entonces dice que el primero y el último día son Shabbatón. En Shabbatón es un día de no se trabaja, no vas a vender, no vas a comprar, pero sí puedes cocinar, ahí se construye el azúcar y todas esas cositas. Vemos que aquí en la mención de los 7 días de Sukkot pasa por encima del Shabbat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shabbat. Pero él menciona el Shmine, el Yom HaShemini, el día 8, después del día 7. O sea, después del Shabbat es el Shmine, el Yom HaShemini, el día 8. Vemos aquí que en el Shabbat no se menciona el día de Shabbat. Sukkot pasa por ahí. Ya se sabe que el día Shabbat no se trabaja. El día anterior se preparan los alimentos y todo. Es Sukkot. Vamos a estar en nuestra cabaña. No hay nada que explicar. El día 7 Shabbat aquí y en China. Amén. No se menciona el día de Shabbat porque ya era un estatuto para Israel. Pero sí Yahweh le menciona el día 8. Amén. Y en el día 8 es un Shabbatón. Tampoco se trabaja. El día 1 y el día 8 de Sukkot son Shabbatón. Esta palabra no quiere decir que es un Shabbat, sino que solamente es para descanso. No se trabaja, puedes cocinar y todo porque es un día normal. No es un día de Shabbat. Amén.
Entonces vemos aquí que Sukkot no termina en el día 7, sino que se pasa al día 8. ¿Por qué, mis amados? Porque el día 7 no se puede hacer nada. No se puede cansarse. Es un día de descanso, de reposo dentro de Sukkot. Hasta el día siguiente, en el día 8, es donde podemos cantar y cerrar Sukkot. El día de Shabbat es solemne, como empezamos hablando, descanso absoluto. Es por ello que Yahweh deja el día 8 y sabemos que el día 8 es conmemorativo, porque es en honor de que en ese día Yahweh le cambió el nombre a Jacob a Israel. Es conmemorativo, como el cierre de la celebración de la Moed, una recordación hermosa que ya pasamos las últimas 3 celebraciones y recordemos que Jacob tuvo un cambio al ser cambiado de nombre. O sea, que esto nos lleva a entender que después que cerramos el Yom HaShemini el día 8, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. El haber pasado por Terúa, por Kippur, no comiendo todo el día para humillarnos, pero no cambiamos, de nada sirve. Tenemos que sufrir un cambio al finalizar las Moed para seguir perfeccionando nuestra vida. Amén. Entonces, vemos aquí que días 7 y 8 de Sukkot son como Shavuot y Bikurim, una sola celebración. No son 2, es una sola. No son 8 días de celebración, son 7, pero el 7 y el 8 son una sola celebración. Por ello, ahora nosotros podemos con responsabilidad decir cuáles son las celebraciones unidas. Usted puede ver en pantalla Pesa y panes sin levadura. Estas son unas 2 celebraciones unidas. ¿Por qué? Porque Pesa es la misma noche cuando empieza el día 15 del primer mes. Cuando estamos comiendo el cordero, ya lo estamos comiendo con panes sin levadura. Pero al siguiente día, al amanecer, se ordena sacar toda la levadura de nuestros hogares y es el primer día de panes sin levadura. Pero en la noche, comiendo el cordero, ya estamos comiendo panes sin levadura. Es una celebración junta. Amén. Después tenemos Shavuot y Bikurim, otra celebración junta. Es una, pero es doble, igual que Pesa y Mapsá. Son unidas. Shavuot y Bikurim, cuando llegamos al Shabbat número 7, este lenguaje de Shabbat número 7 no se habla en lo tradicional. Se habla de Shavuot y no importa el día que caiga. Pues bueno, la Torah tiene orden. Y cuando llegamos a Shavuot, tiene que ser el Shabbat número 7. Si no, no es Shabbat, no es Shavuot. Porque Shavuot significa 7, plural de 7. 7, 7, 49. Más un día, 50, cuando se hornean al siguiente día, los lejen en Bikurim. Y para terminar en esta celebración, tenemos Sukkot y Shemine Atzeret. Sukkot, en el Shabbat se cumplen los 7 días, pero no se termina. Se une al Shemine Atzeret. Eso significa un día agregado. Yahweh lo agregó. La historia está en Sefer Yazar, porque le cambió el nombre a Jacob. ¿Cuándo termina Sukkot? No termina en Shabbat, porque estamos de reposo, termina el día siguiente. Entonces vemos en pantalla las celebraciones unidas. ¿Cómo están unidas ellas? No es que sean 8 ni sean 9, no, son 7, pero tienen su entendimiento. Aquí vemos las celebraciones de 2 días, exactamente. De 2 días, Bikurim y Sukkot y Shmini Atzeret
de 2 días, pero es una sola celebración. Entonces, esto que estamos hablando, pues amados, nos preguntamos, muchas personas no lo entienden, pero si necesitamos Jotmá, sabiduría, pidámosela a Yahweh. El conocer los tiempos de la Torá nos va a purificar de tanta tradición de hombre que se está practicando hoy en día. Se está celebrando, se guarda un día que no es Shabbat, no va conforme a la creación. Pero si usted mira en pantalla, el orden de los tiempos de la Torá están allí, están en la Torá. No nos hemos inventado, pero hay que saber para el que quiere agradar a Yahweh. Muchas personas no quieren estudiar, no quieren indagar, prefieren seguir guardando sábado, 50 años guardando sábado. Nunca tuvieron en el plan profético de los tiempos de Yahweh. Pero cuando viene a conocer cuándo es el día 1 del año y que a partir de allí son cada 7 días, 52 Shabbatot del año, la vida comienza a cambiar. Comenzamos a tener más entendimiento de todo lo que Yahweh ha dado. Ahora actualizamos toraítamente las 7 celebraciones de Yahweh. La primera es el día 7, el Yom HaShivi, y de allí en adelante, Shabbat. Hoy es el Shabbat número 26. Hoy termina el mes 6. Hoy se le da la bienvenida al mes 7, el Rosh Chodesh. Sonaremos las trompetas. Daremos gracias a Yahweh porque nos ha guardado por este ciclo de 13 Shabbatot. Mañana tenemos la celebración de cántico de aclamación a Yahweh. El Shabbat número 26. Mañana es primer día de la Shabúa, primer día del mes. No es Shabbat, es un día de celebración. Amén. Vayikra 23, 24 no lo dice. Es un Shabbatón Siquerón Terúa, Mikra y Kodesh. La pregunta, mire qué interesante. Si usted le pregunta a alguien, ¿y qué se hace en Yom Terúa? Interesante. Tradicionalmente habíamos aprendido reunir a 400 chofaristas y sonar chofares. Bueno, hay Biblias que dicen y celebrarán al son de chofar. Eso no es Torah. Esas son interpretaciones de los hombres. En el texto hebreo nos dice qué es Yom Terúa y no hay más que agregar porque el hebreo antiguo, las personas que guardaban Torah, sabía lo que significaba Yom Terúa. ¿Qué es lo que hay que hacer, padre? Allá arriba, donde está en amarillo, dice Shabbatón Siquerón Terúa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Shabbatón Siquerón Terúa. No se hable más del tema. Ahí está en Vayikra 23-24 lo que se tiene que hacer en Yom Terúa. Bueno, Shabbatón Siquerón Terúa. ¿Qué haremos entonces en Shabbatón Siquerón Terúa? Es una pregunta. ¿Qué haremos? Espéreme, que dentro del nombre de esta Moed está lo que se tiene que hacer. A nosotros en español estamos limitados, pero para el hebreo, en su lengua y en su entendimiento, él está entendiendo lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque no se quedó en Shabbatón Siquerón Terúa, no. Él entiende que es un día donde no se trabaja, un día de recordación y un día de aclamación con vocación apartada. Él sabe lo que significa Shabbatón Siquerón Terúa. Los grandes maestros, al ver la palabra terúa, la asimilaron con el chofar. No, la palabra terúa no significa chofar. La palabra terúa, incluso nombraron un nombre del chofar como terúa, un sonido. Pero tampoco la fiesta significa eso. Terúa es una palabra hebrea que es para aclamación también. Es un día de aclamación y recordación, un memorial. ¿Por qué es memorial?
es el 1, 2, el tercer ciclo que se va a empezar. El Rosh Chodesh memorial que está en la Torá, está en el diluvio que lo vimos nosotros hace poco, está en el libro de Enoch, los 4 Rosh Chodesh memorial. El Yom Teruah es Rosh Chodesh memorial, Shabbatón de recordación y aclamación. Mañana vamos a aclamar ¿a quién? Al nombre de Yahweh. Si él quisiera, si él hubiera querido que Israel sonara chofares, hubiera puesto en el texto de la lengua hebrea, hubiera puesto una celebración con chofares y leeríamos ahí Mikrai Kodesh HaChofarim o HaChofarot. Pero no, Shabbatón Zikaron Teruah. En primer parte, Shabbatón no se trabaja. En segunda parte es un memorial. Y en tercera parte de aclamación a Yahweh. Aquí está lo que se hace en Yom Teruah. El pueblo que obedece busca cómo encontrar lo que Yahweh dice, no lo que los hombres dicen. Es fácil ir al internet y te dicen cuándo es shofar. Me acuerdo yo allá en los años 98, por ahí 99, era una fiebre de personas comprando shofar. Cuando invitaban gente mesiánica y traían shofar, se vendían todito porque todo el mundo quería tener su shofar para las celebraciones. No, el shofar no es para Yom Teruah. La palabra Teruah significa aclamación, alarma, exaltación a Yahweh, que lo usan en un sonido, nombraron un sonido del shofar, es otra cosa, pero no para la moed de Yahweh. Entonces, Shabbatón Zikaron Teruah, un día de descanso, de recordación y aclamación, un memorial de aclamación a Yahweh. Nosotros no solamente enseñamos, nosotros celebramos también. Yo no sé de las personas que enseñan mucho, pero no tienen poca práctica. Nosotros sí nos gusta celebrar y lo que celebramos se los compartimos a ustedes. Es lo que la palabra de Yahweh nos ha llevado, mis amados, a conocer. Aquí vemos a quién vamos a aclamar. Estamos hoy y mañana, estamos en una sola unidad. Mañana es el día de aclamación a Yahweh. ¿Por qué no se hizo hoy? Él dijo que en Shabbat no en Shabbat, es mañana. El nombre de Yud-Hei Vah-Hei en honor a los 26 Shabbatot que los vamos a cumplir ahora mismo. Ahora mismo vamos a cerrar el Shabbat número 26 y en honor al Shabbat número 26 al nombre de Yahweh es la celebración mañana, el día 1 del mes 7. Usted mira en pantalla, el nombre de Yahweh compone en su letra hebrea el número 26 de los 26 Shabbatot que hoy estamos cerrando. Es interesante que todo esto es para el pueblo que quiere obedecer, para el pueblo que en su hogar quieren que su familia bendigan a Yahweh. Y nosotros estamos muy agradecidos. Sí, estamos muy agradecidos. ¿Por qué? Porque ya son 26 Shabbatot que pasó Pesa. Tuvimos Pesa aquí en el hogar. Berit Shalom Internacional presentó Hablemos de Torah con el Roe Israel. Para más información de nuestra abodá, visite www.pacto.tv.